Bueno, hola, buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Rubén Castañeda Sánchez de la Universidad del Valle de México, Campus Querétaro. Y hoy vengo a exponer mi video sobre estática dinámica. Bueno, comenzamos. Bueno, vamos a empezar con la segunda ley de Newton. En cuanto a su definición, pues establece que la tasa del cambio de movimiento de un objeto, es decir, la aceleración, es proporcional a la fuerza aplicada sobre el objeto. Además, el cambio de movimiento se produce en la dirección en la que ésta se aplica a la fuerza, pues la fuerza es la magnitud vectorial. Como podemos ver en esta imagen, pues la bola de boliche, nosotros tenemos que ejercer la fuerza para que tenga una aceleración estable para derribar los pinos. Bueno, también la segunda ley de Newton solo es válida para sistemas de masa constante y matemáticamente se describe como que la fuerza es igual a la masa del objeto por la aceleración que experimenta. Como podemos ver en esta formulita, pues fuerza es igual a masa dB entre dt, que es igual a masa por aceleración. Bueno, donde F es la fuerza neta aplicada, M es la masa y A es la aceleración. Bueno, de aquí se deduce que si la masa se mantiene constante, el cambio de movimientos es proporcional a la fuerza aplicada. Para sistemas de masa variable, la ecuación es la siguiente. Como podemos ver, es fuerza más U, que es la velocidad de entrada o salida de materia del sistema, dm sobre dt, que es igual a masa sobre dv y dt. Bueno, la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él y es inversamente proporcional a su masa. La dirección de la aceleración es la misma que la de la fuerza neta aplicada. Como podemos ver en esta formulita, fuerza neta es igual a masa y aceleración. Bueno, en cuanto a la fuerza neta, pues sabemos que es una suma vectorial de todas las fuerzas actuando sobre el objeto. Como podemos ver aquí. Y en cuanto a sus unidades de fuerza, pues son kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, que es igual a newtons. Bueno, en cuanto a su principio de masa, pues sabemos que si sobre un determinado cuerpo aplicamos una cierta fuerza, él mismo adquirirá una cierta aceleración, como podemos ver en esta imagen. Pero si en cambio aplicamos una fuerza distinta y aplicamos, bueno, pues sale otra aceleración distinta, como debe de ser, como puede ser en esta imagen. Bueno, también se puede probar experimentalmente que el cociente entre la fuerza aplicada y la aceleración obtenida en cada caso es constante para este cuerpo, como podemos ver aquí en esta formulita, que fuerza sobre aceleración es igual a fuerza sobre aceleración, que es igual a constante, que es igual a masa. Bueno, si a dos cuerpos de distinta masa le aplicamos la misma fuerza, el cuerpo de mayor masa adquirirá menor aceleración, como puede ser aquí. Si en cambio tiene mayor masa, si tiene mayor masa va a tener menor aceleración, como podemos ver en esta imagen. Y bueno, para una misma fuerza neta aplicada, la aceleración obtenida es inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Como podemos ver aquí, aceleración es igual a fuerza sobre masa. Bueno, y vamos a pasar al ejemplo. En cuanto al ejemplo, pues tenemos dos cajas, una de 15 kilogramos y otra de 50 kilogramos. Si les aplicamos la misma cantidad de fuerza para moverlas, pues la primera que se va a mover es la de 15 kilogramos, ya que esta pesa menos. Pero si en cambio queremos que las dos se muevan al mismo tiempo, tenemos que aplicar más del triple de fuerza a la caja de 50 kilos para que tenga la misma velocidad de aceleración. Bueno, el siguiente tema es cinética de la partícula. En cuanto a la energía cinética, es una energía que tienen los cuerpos por el hecho de estar en movimiento. Bueno, en cuanto a las tres leyes de Newton, pues fueron publicadas en 1687. Y bueno, estas son la primera ley, que es un cuerpo que permanece en un estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, a menos que una fuerza externa no equilibrada actúe sobre él. En cuanto a la tercera ley de Newton, pues tenemos que para cada acción debe de haber una reacción igual y opuesta. Y en cuanto a la segunda ley de Newton, significa que si la fuerza resultante que actúa sobre una partícula no es cero, la partícula tendrá una aceleración proporcional a la magnitud de la resultante y en la dirección de esta fuerza resultante. Bueno, en cuanto al ejemplo, pues tenemos que un tractor y su remolque aumentan uniformemente su rapidez de 36 a 72 kilómetros por hora en 4
segundos, sabiendo sus pasos son respectivamente 2 y 20 toneladas. Calcule la fuerza de tracción que el pavimento ejerce sobre el tractor y la componente horizontal de la fuerza que se ejerce en el enganche entre los vehículos durante ese movimiento. Bueno, pues para empezar vamos a convertir los 36 kilómetros por hora a, a metros sobre segundo. En este caso, los 36 nos saldría en 10 metros sobre segundo y los 72 kilómetros por hora nos saldría en 20 metros por segundo. Y bueno, a continuación tenemos que hacer la siguiente formulita, que es aceleración es igual a dv sobre dt. En este caso ponemos aceleración es igual a 20 menos 10 sobre 4, que nos da un total de 2.5. Bueno, también luego, bueno, después empleamos a continuación las ecuaciones cinéticas, que en este caso sería Fy es igual a 0, n menos 22 es igual a 0 y n es igual a 22. Bueno, en este caso, pues vamos a sacar la aceleración del remolque. Bueno, en este caso sería Fx es igual a ma, entonces tendríamos que poner F es igual a 22 sobre 9.81, que en total sería 5.61 toneladas. Y para conocer la fuerza del enganche se puede estudiar cualquiera de los dos cuerpos que la ejercen. Vamos a elegir el remolque en este caso, que en este caso igual ponemos Fx es igual a ma, luego Qx es igual a 20 sobre 9.81 y nos da un total de 5.10 toneladas. Y en cuanto a las reacciones del remolque sobre el tractor son iguales a las reacciones del tractor sobre el remolque, pero de sentido contrario. En este caso vamos a comprobar los resultados. Bueno, igual vamos a empezar. Fx es igual a ma. Entonces ponemos 5.61 menos Qx es igual a 2 sobre 9.81. Entonces movemos el Qx hacia el lado izquierdo con todo igual. Entonces sería Qx es igual a 5.61 menos 2 sobre 9.81 y nos da un total de 5.10 toneladas. Bueno, en cuanto al impulso, pues en mecánica se llama impulso a la magnitud vectorial, denotada usualmente como I, definida como la variación en el momento lineal que experimenta un objeto físico en un sistema cerrado. El término difiere de lo que cotidianamente conocemos como impulso y fue acuñado por Isaac Newton en su segunda ley, cuando lo llamó vis motrix, refiriéndose a una especie de fuerza del movimiento. Bueno, el impulso de una fuerza aplicada sobre un cuerpo de masa durante un tiempo se define como el producto entre fuerza y tiempo, siendo impulso una magnitud vectorial. Como podemos ver en este ejemplo, en esta fórmula más bien, sería impulso que es igual a fuerza sobre tiempo. Bueno, fuerza y tiempo. Bueno, en cuanto a sus unidades, pues tenemos que impulso es igual a fuerza y tiempo. En el sistema internacional, esto es ns, y también tenemos que impulso es igual a masa por longitud sobre tiempo, que en el sistema internacional sería kilogramos por metro sobre segundo. Y bueno, a partir de las unidades se ve que puede relacionar al impulso con la masa y la velocidad del cuerpo. Bueno, para el impulso vale el principio de superposición. Si sobre un cuerpo se aplican n fuerzas durante un intervalo de tiempo, entonces el impulso total aplicado es la suma del impulso realizado por cada fuerza, como podemos ver en esta formulita. Bueno, en cuanto al ejemplo, pues tenemos que a un cuerpo de masa de 10 kilogramos moviéndose con una rapidez de 25 metros sobre segundos, se le aplica una fuerza de 5.000 newtons durante 10 milisegundos. En la misma dirección y sentido del movimiento, ¿cuál es la velocidad del cuerpo después de aplicada la fuerza? Bueno, pues conociendo la fuerza y el tiempo durante el cual está aplicada, se puede calcular el impulso sobre el cuerpo. Entonces tenemos que impulso es igual a 5.000 newtons por 0,01 segundos, que es igual a 50 ns, que es igual a 50 kilogramos metros sobre segundo. Bueno, en cuanto a la cantidad de movimiento inicial, pues tenemos que PI es igual a 10 kilogramos por 25 metros sobre segundo, que es igual a 250 kilogramos metros sobre segundo. Y en cuanto a la cantidad de movimiento final, es 10 kilogramos. Y bueno, a continuación tenemos que hacer esta formulación.
Como podemos ver, sería 10 kilogramos es igual a 50 kilogramos metros sobre segundo más 250 kilogramos metros sobre segundo. Esto nos da un total de 300 kilogramos metros sobre segundo. Y tenemos que dividir los 300 kilogramos entre 10 kilogramos. Y nos daría un total de 30 metros sobre segundo. Bueno, en cuanto al momento lineal, pues tenemos que el momento lineal o cantidad de movimiento es una magnitud que se utiliza en dinámica para caracterizar los cuerpos relacionados con su masa y su velocidad. Bueno, tenemos que el momento lineal de una partícula es una magnitud vectorial que relaciona la masa y velocidad de un cuerpo de la siguiente manera. Como podemos ver, tenemos P es igual a M por V, que en realidad P es el momento lineal, M es la masa del cuerpo y V es la velocidad del cuerpo. En cuanto al momento lineal de un sistema de partículas, pues tenemos que cuando queremos estudiar varias partículas o cuerpos en conjunto como si fueran uno solo, podemos decir que todos ellos forman un sistema de partículas. El momento lineal o cantidad de movimiento de un sistema formado por n partículas es la suma de los momentos lineales de cada una de ellas, como podemos ver en esta imagen, que P es igual a P1 más P2 más P3, etcétera, más Pn. Y como podemos ver aquí, pues P es el momento lineal del sistema y P1, P2, P3 son los momentos lineales de cada una de las partículas que componen el sistema. Al igual de que el momento lineal y su unidad de medida del sistema internacional pues sería en kilogramos por metro sobre segundo. Bueno, en cuanto al ejemplo, pues tenemos que una persona de 64 kilogramos camina por el parque con una velocidad de 2 metros sobre segundo. Bueno, ¿cuál es la cantidad de movimiento de dicha persona? En este caso, pues aplicamos la fórmula y reemplazamos los valores. En este caso sería P, que es igual a masa por velocidad. Ponemos los 64 kilogramos y los 2 metros sobre segundo. Y nos daría un total de 128 kilogramos metros sobre segundo. El momento lineal o la cantidad de movimiento de esta persona pues sería de 128 kilogramos metros sobre segundo. Bueno, en cuanto al momento angular, pues tenemos que el momento angular es una magnitud vectorial que utilizamos en física para caracterizar el estado de rotación de los cuerpos. En cuanto a las magnitudes angulares vectoriales, pues son tres en total. Tenemos la posición angular, la velocidad angular y la aceleración angular. Además, podemos relacionar las magnitudes angulares anteriores con las líneas de velocidad instantánea y aceleración tangencial a través de las siguientes expresiones. Como podemos ver aquí, B es igual a W por R y AT es igual a A por R. En cuanto al momento angular de un punto material, pues se define el movimiento angular o cinético de una partícula material respecto a un punto O, como el momento de su cantidad de movimiento, es decir, el producto vectorial de su vector de posición por su momento lineal. En cuanto al momento angular de un punto material, pues se define como una partícula material respecto a un punto O con el momento de su cantidad de movimiento, es decir, el producto vectorial de su vector de posición por su momento lineal. Como podemos ver aquí, L es igual a R por P, que es igual a R por M por V. Pues como podemos ver aquí, L es el momento angular o cinético del cuerpo, R es el vector de posición del cuerpo respecto al punto O, y la P es la cantidad de movimiento del cuerpo. Bueno, el momento angular de un punto material se define a partir de un vector de posición y una partícula puntual en movimiento, esto es con cierta velocidad instantánea. Bueno, observa que no es una magnitud propia del cuerpo, sino que depende del punto de referencia que se escoja. Su significado físico tiene que ver con la rotación. El momento angular caracteriza el estado de rotación de un punto material, del mismo modo que el momento lineal caracteriza el estado de traslación lineal. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo. Vamos a poner ejemplo a los gatos. Bueno, este ejemplo, los gatos se las arreglan siempre para aterrizar en cuatro patas cuando caen. Aunque no tengan cantidad de movimiento inicial, se aseguran de girar rápidamente las patas y su cola para cambiar su inercia de rotación y pues arreglándoselas para caer de pie. Bueno, igualmente mientras maniobran su momento angular es nulo, ya que su rotación no es continua.
Bueno, el siguiente tema es ecuaciones escalares correspondientes. Un escalar es un tipo de magnitud física que se expresa por un solo módulo y tiene el mismo valor para todos los observadores. Una magnitud física se denomina escalar cuando se representa con un único número o una única coordenada, como puede ser invariable en cualquier sistema de referencia. Por ejemplo, la temperatura de un cuerpo se expresa con una magnitud escalar. Bueno, también una magnitud escalar se expresa como el producto de un valor numérico y una unidad de medida, no únicamente un solo número. La cantidad no depende de la unidad. Por ejemplo, para la distancia de 1 kilómetro es lo mismo que 1000 metros, aunque el número depende de la unidad. Bueno, como ejemplos de escalares tenemos la masa, la carga eléctrica, el volumen, el tiempo, la rapidez, la temperatura o el potencial eléctrico. La distancia entre los puntos de un espacio tridimensional es un escalar. Sin embargo, la dirección desde uno de estos puntos al otro no lo es, puesto que para describir la dirección se requiere de dos magnitudes, el ángulo medido sobre el plano horizontal y el ángulo medido desde el dicho plano, como podemos ver aquí en esta formulita. Aquí es el producto punto entre A y B, X, C, y pues aquí es el producto cruz entre B y C. Bueno, vamos a pasar al ejercicio, al ejemplo. Bueno, pues tenemos que aquí unos vectores. Aquí tenemos que x es igual a 1,2 y y es igual a 3, menos 1. Bueno, para hallar la combinación lineal, pues tendríamos que hacer esto. Z es igual a 2x más 3y. Pero bueno, vamos a hallar los vectores. Bueno, lo primero que haremos es sustituir los valores de x y y en la combinación lineal, por lo que tenemos esto. Z es igual a 2x más 3y, que es igual a z es igual a 2 por 1,2 más 3 por 3, menos 1. Bueno, ahora haremos la multiplicación por el escalar. En este caso nos daría 2 por 1, 2, 2 por 2, 4 y, bueno, más 3 por 3, 9 y 3 por menos 1, menos 3. Bueno, finalmente necesitamos hacer la suma de los vectores para resolver el problema. Aquí en este caso, pues sumamos los vectores de x por x con x y y con y. En este caso sería 11 de x y de y sería 1. Entonces este sería el resultado, 1,1. Digo, 11,1. Bueno, el siguiente tema es introducción a la dinámica estructural. Pues tenemos que, como concepto, dinámica estructural es un tipo de análisis estructural que estudia el comportamiento de una estructura sometida a cargas dinámicas. Las cargas dinámicas incluyen personas, viento, olas, tráfico, terremotos y explosiones. Cualquier estructura puede ser sometida a dinámico cargado. El análisis dinámico puede usarse para encontrar desplazamientos dinámicos, historias de tiempo y análisis modal. Bueno, en cuanto al análisis estructural, se ocupa principalmente de averiguar el comportamiento de una estructura física cuando se somete a una fuerza. Esta acción puede ser en forma de carga debido al peso de cosas como personas, muebles, viento, nieve, etc. O algún otro tipo de excitación, como un terremoto, movimiento del suelo debido a una explosión cercana, etc. Bueno, en cuanto a una carga dinámica puede tener un efecto significativamente mayor que una carga estática, de la misma magnitud debido a la incapacidad de la estructura para responder rápidamente a la carga. Bueno, el aumento del efecto de una carga dinámica viene dado por el factor de amplificación dinámica, DAF, o factor de carga dinámica, como DLF, como podemos ver aquí. DAF es igual a DLF, que es igual a U max sobre U static, donde U es la deflexión de la estructura debido a la carga aplicada. Bueno, en cuanto al ejemplo, pues tenemos que un sistema simple de un solo grado de libertad tiene el siguiente ecuación de movimiento, que es mx más kx, que es igual a ft. Bueno, donde x con los dos puntitos es la aceleración, la segunda derivada del desplazamiento y x es el desplazamiento. Si la carga ft es una función escalón de
Hepside, a la aplicación repentina de una carga constante, la solución a la ecuación de movimiento sería la siguiente, que x es igual a F0 entre K, abrimos corchete, 1 menos cos, abrimos paréntesis, WT, cerramos paréntesis y cerramos corchete. Esto nos daría, donde W es igual a raíz K sobre M y la frecuencia natural fundamental sería F es igual a W sobre 2pi. En cuanto a la deflexión estática de un sistema de un solo grado de libertad, sería X static es igual a F0 sobre K. Entonces podemos escribir combinando las fórmulas anteriores. Entonces sería X es igual a X static, abrimos corchete, 1 menos cos, abrimos paréntesis, WT, cerramos paréntesis y cerramos corchete. Esto nos daría como resultado. Bueno, el siguiente tema es dinámica de cuerpos rígidos, pues tenemos que se estudia el movimiento de sistemas de cuerpos interconectados bajo la acción de fuerza externa. La suposición de que los cuerpos son rígidos simplifica el análisis al reducir los parámetros que describen la configuración del sistema a la traslación y rotación de marco de referencias unidos a cada cuerpo. Bueno, en cuanto a la dinámica de un sistema de cuerpos rígidos, se describe mediante las leyes de cinemática y la aplicación de la segunda ley de Newton, cinética, o su forma derivada, la mecánica lagrangiana. Bueno, en cuanto a la solución de estas ecuaciones de movimiento, proporciona una descripción de la posición, el movimiento y la aceleración de los componentes individuales del sistema, y en general del propio sistema, como una función del tiempo. La formulación y solución de la dinámica de cuerpos rígidos es una herramienta importante en la simulación por ordenador de sistemas mecánicos. Pues como podemos ver, la dinámica de cuerpos rígidos es un movimiento rotacional de un sistema de partículas, es una conservación de momento angular, es un momento de inercia de un sistema de partículas y de un cuerpo rígido, es un torque y momento angular y es un torque y momento de inercia. Bueno, en cuanto al ejemplo, pues tenemos que cuál es la energía cinética rotacional del dispositivo que se muestra si rota con rapidez constante de 600 RPM. En este caso, pues lo primero que tenemos que hacer es convertir los 600 RPM a radiones por segundo. En este caso sería 62.8 radiones sobre segundo. Y en el siguiente sería sacar el impulso. En este caso sería 3 kilogramos por 1 metro al cuadrado, más 2 kilogramos por 3 metros al cuadrado, más 1 kilogramo por 2 metros al cuadrado, nos daría un total de 25 kilogramos metros al cuadrado. Bueno, y a continuación tenemos que hacer esta formulita para sacar el resultado final, que en este caso sería un medio, abrimos paréntesis, 25 kilogramos metros al cuadrado, cerramos paréntesis, abrimos paréntesis, 62.8 radiones sobre segundo, cerramos paréntesis al cuadrado, y en total esto nos daría 49.300 joules. Bueno, el siguiente tema es momento de inercia. En cuanto al momento de inercia o inercia rotacional, es una medida de la inercia rotacional de un cuerpo. Más concretamente, el momento de inercia es una magnitud escalar que refleja la distribución de masas de un cuerpo o un sistema de partículas en rotación respecto al eje de giro. El momento de inercia solo depende de la geometría del cuerpo y de la posición del eje de giro, pero no depende de las fuerzas que intervienen en el cuerpo. Bueno, el momento de inercia se relaciona con las tensiones y deformaciones máximas producidas por los esfuerzos de flexión en el elemento estructural, por lo cual este valor determina la resistencia máxima de un elemento estructural bajo flexión junto con las propiedades de dicho material. Para el caso del momento de inercia, también depende de cómo está distribuida la masa. Pero en este caso, en los cálculos es importante encontrar los valores máximos y mínimos de momento de inercia para tener un control de cómo poner y qué viga debemos colocar de acuerdo a lo que se requiere. Como en este caso, el segundo momento de área o momento de inercia se define como esta formulita de acá. En cuanto al momento polar de inercia, el momento polar de inercia de un área dada puede calcularse a partir de los momentos rectangulares de inercia Ix e Y de área si dichas cantidades ya son conocidas, como podemos ver en esta fórmula de acá.
Bueno, en cuanto al producto de inercia, pues el producto de inercia del área A respecto a los ejes X y Y se obtiene al multiplicar a cada elemento dA de un área por sus coordenadas X y Y, e integrando sobre toda la área. A diferencia del momento de inercia Ix e Y, el producto de inercia IXY puede ser positivo, negativo o hasta cero, como puede ser aquí. XY es igual a XY de A. Bueno, en cuanto al teorema de ejes paralelos, esta fórmula se expresa que el momento de inercia I de un área con respecto a cualquier eje dado es igual al momento de inercia del área respecto a un eje centroidal que es paralelo al momento de inercia que se desea determinar, más el producto del área A y el cuadrado de la distancia D entre los dos ejes. En cuanto al radio de giro, se define radio de giro como la distancia desde el eje de giro a un punto donde podríamos suponer concentrada toda la masa del cuerpo del modo en el que el momento de inercia respecto a dicho eje se obtenga como el producto de la masa del cuerpo por el cuadrado del radio de giro, como podemos ver aquí. Y bueno, a continuación estas son unas tablas de centroides y de momentos y de inercia que nos van a ayudar como pues, a sacar el centroide de cada forma. Como podemos ver aquí está el del rectángulo, el triángulo isósceles, el triángulo rectángulo, el círculo, el semicírculo, el cuarto de elipse. También tenemos media parábola complementaria, perdón, media parábola, sector circular, el cuarto de círculo, un triángulo y extra 2 general. Bueno, a continuación vamos a explicar el ejemplo. Vamos a sacar el centroide de este rectángulo. Bueno, pues como podemos ver, tenemos que sacar el área a centímetros cuadrados. En este caso sería 50 por 30, que nos da un total de 1500 centímetros. También tenemos que sacar MX, pero es en centímetros cúbicos. Entonces en este caso sería 1500 por 15, es igual a 22.500. Y la de MY sería 1500 por 25, es igual a 37.500. En este caso, aquí sacamos el 15 porque dividimos entre 2 la distancia de X y también sacamos 25 de Y porque lo dividimos entre 2 de la distancia de Y. Entonces, en este caso ya tendríamos que hacer lo siguiente. Entonces sería X es igual a 22.500 sobre 1.500, que nos da un total de 15 centímetros. Y en cuanto al Y, sería 37.500 entre 1.500 es igual a 25 centímetros. Entonces, nuestros centroides son 15 y 25. Bueno, el siguiente tema es ecuaciones de movimiento para cinética plana. En este caso, el movimiento de un sólido rígido que gira alrededor de un eje depende a menudo del tipo de aceleración. Movimiento plano general no es la traslación o rotación, sino que el movimiento general se considera la suma de traslación y rotación. Entonces, cualquier plano paralelo a un plano director de movimiento 21 funciona también como plano director de dicho movimiento, por lo que ese término designa realmente a toda la familia de planos paralelos, caracterizados por una perpendicular común. Esta dirección normal a la familia de planos directores puede tomarse siempre como eje OS o cualquier otra dirección fija que nos convenga, y el vector unitario normal a los planos directores puede ser denotado como K. En este caso, pues matemáticamente tenemos que para todo punto del sólido debe cumplirse en todo instante que BP21 por K es igual a 0 y ya T, P. En cuanto a las propiedades de movimiento plano, pues tenemos que las velocidades de todos los puntos de sólido se encuentran contenidas en planos paralelos. También tenemos que las aceleraciones de todos los puntos son siempre paralelas al plano director. También la trayectoria de cada uno de los puntos es plana. La velocidad angular de movimiento es perpendicular al plano director o nula. También tenemos que la aceleración angular de movimiento es perpendicular al plano director.
También son compatibles con un movimiento plano, los movimientos instantáneos de reposo, traslación o rotación, pero no el helicodial. También las distribuciones de velocidades en planos paralelos al plano director son idénticas entre sí. También las distribuciones de aceleraciones en planos paralelos al plano director son idénticas entre sí. Y también, ahí está. Y también es un movimiento plano que tiene 3 grados de libertad. Bueno, aquí pues el ejemplo sería el siguiente. Un ejemplo de cuerpo que experimenta movimiento plano general es el de una llanta de automóvil, cuyo centro está en el punto C, que es este. En dicha llanta también podemos ubicar el segundo punto P en la periferia, que es el acá. El punto P es el que va a andar en movimiento constante. Bueno, conforme el automóvil avanza, el movimiento de C se describe a través de una línea recta, mientras que la trayectoria de P, si bien es cierto que se está girando aparentemente en torno a C, también está trasladándose junto con el resto del automóvil, generando movimiento que es el resultado de la traslación del punto C en dirección al movimiento del vehículo y la rotación de P respecto a C. Bueno, el siguiente tema es trabajo y energía. Bueno, en cuanto a la energía, es una palabra que suele utilizarse mucho en la vida cotidiana, pero aunque a menudo se usa de manera ambigua, tiene un significado físico muy específico, que es el siguiente. La energía es una medida de la capacidad de algo para producir trabajo. No es una sustancia material y puede almacenarse y medirse de muchas formas. Bueno, en cuanto al trabajo, se define en física como la fuerza que se aplica sobre un cuerpo para desplazarse de un punto a otro. Al aplicar fuerza se libera y se transfiere energía potencial a ese cuerpo y se vence una resistencia. Por ejemplo, al levantar una pelota del suelo implica realizar un trabajo, ya que se aplica fuerza a un objeto, se desplaza de un punto a otro y el objeto sufre una modificación a través del movimiento. ¿Y cómo medimos la energía y el trabajo? Bueno, en la física la unidad estándar para medir la energía y el trabajo realizado es el joule, que se detona por el símbolo J o joule, más bien. En mecánica, un joule es la energía que se transfiere cuando se aplica una fuerza de un newton sobre un objeto y lo desplaza una distancia de 1 metro. Bueno, un ejemplo que tenemos aquí sería, ¿por cuánto tiempo debo empujar una caja pesada para quemar una barra de chocolate? Supongamos que nos comimos una barra de chocolate nosotros y queremos averiguar cuánto ejercicio tenemos que hacer para compensar esas 280 kilocalorías extras. Bueno, consideramos una forma de ejercicio simple, empujar una caja pesada en una habitación, como puedes ver aquí en esta figura, que el monito está empujando la caja y a una velocidad de 500 newtons. Bueno, al colocar una báscula del baño entre nosotros y la caja, encontramos que podemos empujarla con una fuerza de 500 newtons. Mientras tanto, usamos un cronómetro y una cinta métrica para medir nuestra velocidad, que resulta ser de 0.25 metros por segundo. Entonces, ¿cuánto trabajo necesitamos hacer sobre la caja para quemar la barra de chocolate? Pues bueno, la definición de trabajo es W. Entonces W es igual a fuerza por X. Entonces tenemos que el trabajo que necesitamos hacer para quemar la energía de la barra de chocolate es E, que es igual a 280 calorías por 4184 joules sobre calorías, que es igual a 1.17 mJ. Por lo tanto, debemos mover la caja una distancia X que es W, bueno, vamos a hacer esta fórmula, que es W es igual a F por X. Entonces aquí sería 1.17 mJ, que es igual a 500 newtons por X. En este caso pasamos el 500 newtons para abajo y lo vamos a dividir. Entonces sería 1.17 por 10 a la 6 joules entre 500 newtons. En este caso nos daría 2340 metros. Entonces, sin embargo, recuerda que nuestros cuerpos tienen una eficiencia aproximada de 25% para transferir la energía almacenada de un alimento en trabajo. La energía real que aprovecharemos será 4 veces menor que el trabajo hecho sobre la caja. Así que solo necesitamos empujar la caja una distancia de 585 metros, que es una longitud mayor a la de 5 campos de fútbol americano.
siendo nuestra velocidad 0.25 metros sobre segundo. Así que esto nos tomará 585 metros sobre 0.25 metros sobre segundo, que nos da un total de 2340 segundos. Esto nos daría el tiempo para quemar esas calorías que comimos de chocolate. Bueno, en cuanto al impulso y momentum, pues vamos a ver primero qué es el momento o momentum. Bueno, el momento o ímpetu es una palabra que escuchamos que se usa de manera coloquial todos los días. A menudo nos dicen que los equipos deportivos y los candidatos políticos tienen mucho ímpetu. En este contexto, el orador generalmente quiere decir que el equipo o el candidato ha tenido muchos éxitos recientes y que sería difícil para un oponente cambiar su trayectoria. Esta también es la esencia del significado en física, aunque aquí necesitamos ser muchos más precisos. El momento es una medición de la masa en movimiento. ¿Cuánta masa está en cuánto movimiento? Generalmente se le detona con el símbolo P. Como puedes ver aquí, por definición, pues P es igual a masa por velocidad, donde m es la masa y v es la velocidad. Las unidades estándares para el momento son kilogramos por metro sobre segundo y el momento siempre es una cantidad vectorial. Esta relación sencilla significa que al duplicar la masa o la velocidad de un objeto, simplemente se duplicará el momento. Bueno, en cuanto al impulso, pues tenemos que es un término que cuantifica el efecto general de una fuerza que actúa con el tiempo. De manera convencional que se le da el símbolo J y se expresa con newton segundos. Para una fuerza constante, pues como podemos ver aquí, pues J es igual a fuerza por T. Bueno, pues como vimos anteriormente, esto es exactamente equivalente a un cambio en el momento P. Esta equivalencia se conoce como el teorema de impulso-momento. Debido a este teorema, podemos hacer una conexión directa entre cómo actúa una fuerza sobre un objeto en el tiempo y el movimiento del objeto. Una de las razones por las que el impulso es importante y útil es que en el mundo real las fuerzas a menudo no son constantes. Las fuerzas debidas a cosas como las personas o los motores tienden a aumentar desde cero a lo largo del tiempo y pueden variar dependiendo de muchos factores. Bueno, calcular el efecto global de todas las fuerzas de manera directa sería bastante difícil. Entonces, en este ejemplo vamos a ver que una aeronave Boeing de 747 tiene 4 turbinas. Cada una puede producir una fuerza de empuje de hasta 250 kN. La aeronave se tarda alrededor de 30 segundos para poder alcanzar la rapidez de despegue. El empuje producido por las turbinas durante el despegue está aproximado por la curva de fuerza-tiempo, que se muestra a continuación. Como podemos ver en esta tabla, estos son los 30 segundos de recorrido que tiene que hacer el avión. Entre más recorrido, pues más fuerza va a tener y más impulso va a tener el avión para despegar. Bueno, pues ¿cuál es el impulso total producido por la aeronave para alcanzar la rapidez del despegue? Pues bueno, podemos encontrar el impulso total de la turbina al encontrar el área bajo la curva de fuerza-tiempo. En este ejemplo, cada cuadrado generado por las líneas de la cuadrícula representa 10 kns. Podemos contar el número total de cuadrados debajo de la curva. Esto se facilita dividir la gráfica en bloques rectangulares y triangulares. Bueno, dependiendo de cómo cuentes, el área bajo la curva es alrededor de 300 cuadrados. Así que el impulso total es 300 por 10 kN por segundo por 4 turbinas sobre aeronave, que nos da un total de 12.000 kN por segundo. Y pues para simplificarlo, nos daría 12 mn por segundo. Bueno, vamos a pasar con el último tema de esta presentación, que es la conservación de la cantidad de movimiento. En cuanto a la cantidad de movimiento, momento lineal, ímpetu o momentum es una magnitud física fundamental de tipo vectorial que describe el movimiento de un cuerpo en cualquier teoría mecánica. En mecánica clásica, la cantidad de movimiento se define como el producto de la masa del cuerpo y su velocidad en un instante determinado. En cuanto a la definición concreta de cantidad de movimiento, difiere de una formulación mecánica a otra. En mecánica newtoniana se define para una partícula simplemente como el producto de su masa por la velocidad. En la mecánica lagrangiana
o hamiltoniana, se admiten formas más complicadas en sistemas de coordenadas, no cartesianas. En la teoría de la relatividad, la definición es más compleja aún cuando se usan sistemas inerciales, y en mecánica cuántica su definición requiere el uso de operadores autoadjuntos definidos sobre un espacio vectorial de una dimensión infinita. Ahí está. Bueno, en cuanto a la cantidad de movimiento en mecánica clásica, perdón, tenemos que mecánica newtoniana es una mecánica que se define a la cantidad de movimiento lineal como el producto de la masa por la velocidad, como podemos ver en esta formulita. Y en cuanto a la mecánica lagrangiana y hamiltoniana, pues en las formulaciones más abstractas de la mecánica clásica, como la mecánica lagrangiana y la mecánica hamiltoniana, además del momento lineal y del momento angular, se pueden definir otros momentos llamados generalizados o momentos conjugados, asociados a cualquier tipo de coordenada generalizada. Se generaliza así la noción del momento, como podemos ver aquí. Y en cuanto a la cantidad de movimiento de un medio continuo, pues estamos interesados en averiguar la cantidad de movimiento de, por ejemplo, un fluido que se mueve según un campo de velocidades. Es necesario sumar la cantidad de movimiento de cada partícula del fluido, es decir, de cada diferencial de masa o elemento infinitesimal, como podemos ver en esta formulita. Bueno, en cuanto al ejemplo de este tema, pues sería, vamos a poner en ejemplo una propulsión de un cohete. En este caso, los cohetes son la principal fascinación para todas las personas interesadas en ellos. Aquellos que observan con atención los cohetes están en contacto con su estudio. Saben que el impulso comienza precisamente cuando se impulsa el cohete. No hay impulso hasta que ya menos que se le permite propulsar, pero una vez hecho, el impulso comienza instantáneamente. Por lo tanto, la conservación del impulso se produce en la etapa inicial de la propulsión. Y cuando están listos para lanzarse, el impulso es cero. Entonces habrá un impulso en la dirección descendente del cohete. Cuando el combustible está listo y disparado para el lanzamiento, los gases expulsados por el cohete viajan hacia abajo. En realidad, esto es igual al impulso que actúa en dirección ascendente. Bueno, en detalle veamos cómo ocurre la conservación. Entonces, habrá un momento presente en el cohete en el nivel de la base, y eso es en dirección hacia abajo. Entonces, el impulso está en acción antes del lanzamiento. Por lo tanto, la fuerza que actúa hacia abajo contribuirá al impulso. Entonces, ahora cuando se inicie el lanzamiento, el cohete dejará gases para viajar en dirección descendente. Entonces, cuando el cohete se mueva hacia arriba, habrá un impulso, y luego este impulso anulará el impulso a la baja. Por lo tanto, cuando el impulso opuesto se cancela entre sí, el impulso se conserva y se vuelve en cero. Y pues bueno, ya acabamos. Y bueno, en cuanto a mis conclusiones sobre este video y sobre esta presentación, pues la verdad sí me tomó mucho investigar todo esto. Me tomó un fin de semana completo para buscar la mejor información posible, para las referencias APA, para todo. Y pues bueno, esto es como que un resumen de todo lo que investigué en el análisis. Pero bueno, o sea, en mi opinión sí me gustó investigar porque habían algunos temas que ya no me acordaba de ellos, y pues los volví a retomar y hasta me dan ganas de saber más de ellos. Pero bueno, esto ya es el final de la presentación, y más que nada, pues muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima. Bye bye.